Bien, vamos a iniciar con este método denominado Shell, método de ordenación, el cual, pues bueno, vamos a explicarlo de la manera como lo hemos estado haciendo con los anteriores. El método de Shell pues, va a resultar ser una versión mejorada del método de inserción directa. Este va a recibir ese nombre en honor a Donald L. Shell o Shell, quien lo propuso en 1959. Este método también se va a conocer como inserción con incrementos decrecientes. En el método de ordenación por inserción directa, cada elemento se va a comparar para su ubicación correcta en el arreglo con los elementos que se van a encontrar en su parte izquierda. Si el elemento a insertar es más pequeño que el grupo de elementos que se encuentra a su izquierda, entonces va a ser necesario efectuar varias comparaciones antes de su ubicación. Para esto, Shell va a proponer las comparaciones entre los elementos que se efectúen con saltos de mayor tamaño, pero con incrementos em, decrecientes. Así, los elementos quedarán ordenados en el arreglo más rápidamente. Para comprender mejor este algoritmo, vamos a analizar un siguiente caso que tendría una estructura como la que estamos viendo aquí en este arreglo. Vamos a proponer que las comparaciones entre los elementos se efectúen con saltos de mayor tamaño, pero con incrementos decrecientes. Por lo tanto, los elementos van a quedar ordenados en el rango más rápidamente. Por lo tanto, vamos a considerar un arreglo que contenga 16 elementos. En primer lugar, se van a dividir los elementos del arreglo en 8 grupos pequeños. En cuenta los elementos que se van a encontrar a 8 posiciones distintas entre sí y se van a ordenar por separado, quedando en el primer grupo los elementos A1 a 9, en el segundo A2 a 10, en el tercero A3 a 11, en el cuarto y así sucesivamente. De este primer paso se van a dividir los elementos del arreglo en 4 grupos, teniendo en cuenta ahora los elementos que se van a encontrar a 4 posiciones de distancia entre sí y se les va a ordenar por separado. Entonces van a quedar en el primer grupo los elementos a posición 1, posición 5, posición 9 y posición 3. En el segundo va a quedar a posición 2, 6, 10 y 14. Y de manera sucesiva. En el tercer paso se van a dividir los elementos del arreglo en grupos. Esto se va a tomar en cuenta los elementos que se van a encontrar ahora a 2 posiciones de distancia entre sí. Y nuevamente se les va a ordenar por separado. En el primer grupo, por lo tanto, quedaría A1, el A3, A5, A7, A9, A11, A13, A15. Y en el segundo grupo, pues quedarían los pares, ¿no? A2, A4, A6, A8, A10, A12, A14 y A posición 16. Finalmente, se van a agrupar y se van a ordenar los elementos de manera normal, es decir, uno en uno. Y de esa forma se van a representar como los estamos viendo en el siguiente ejemplo. Por lo tanto, vamos a suponer que se desean ordenar los elementos que se van a encontrar en el arreglo unidimensional del arreglo A, donde se va a aplicar el método de Shell. Para la primera pasada, vamos a tener las pares de comparación, como se explicó anteriormente, donde vamos a observar que del arreglo de la posición 0 a la 15 tendríamos el número 0, la posición 0, el número 15, la posición 1, el número 67, luego el número 8, 16, 44, 27, 12, 35, 56, 21, 13, 28, 60, 36, 7 y 10. Con todos esos elementos vamos a formar los grupos. Entonces, generamos 8 grupos, donde esos grupos van a estar conformados como los estamos observando ahí en esta ocasión. Por lo que un grupo
Primer grupo será el del 15,56, segundo grupo el 67,21, tercer grupo el 8,13, el siguiente grupo 16,28, siguiente grupo 44,60, el siguiente grupo 12,36, siguiente grupo 36,10. Entonces, de esa manera, los grupos se va a producir la siguiente ordenación en esta primera pasada. Los elementos quedarían ordenados de la forma 15, 21, 8, 16, 44, 27, 4, 7, 10, 56, 67, 13, 28, 60, 36, 12, 35. Entonces, cuando se va a generar la segunda pasada, ya se arman grupos de 4. Esos grupos de 4 son como los estamos viendo nosotros aquí, ¿sí? Los grupos conformados por el 15, por el 44, por el 56 con el 60 formarán un grupo. Segundo grupo estará conformado por el 21, 27, 67 y 36. El tercer grupo por el 8, el 7, el 13 y el 12. Y el último grupo por el 16, por el 10, por el 28, ¿sí? Dejando libre el 35. De esa manera, en la segunda pasada, la ordenación quedaría respecto a 15, 21, 7, 10, 44, 27, 8, 16, 56, 36, 12, 28, 60, 67, 13 y 35, llevándonos a una tercer pasada. En esa tercer pasada, ¿sí? Como ya nos vamos a ir a la mitad de los elementos, que en este caso, si ya habíamos dividido en 4, ahora se dividen en grupos de 2. Entonces, lo que estaríamos haciendo ahí es que en la tercera pasada los grupos se irán conformando de 2 en 2, donde tendríamos el 15 con el 7, pero también el 7 con el 44, el 44 con el 8 con el 56, el 56 con el 12 con el 60, el 60 con el 13, formarían el grupo 1 en pares, y también se vendría el 21 con el 10 con el 27, el 27 con el 10, 16, el 16 con el 36, el 36 con el 28, el 28 con el 20, el 67, el 67 con el 35. Entonces, de esta manera, al tener esta tercer pasada, en los grupos quedarían ordenados de la siguiente forma. Tendríamos que ya podríamos permutar que el 7 queda en la posición 1, luego el 10, el 8, el 16, el 21, el 12, el 21, el 13, el 27, el 15, el 28, el 44, 36, 56, 36, 60 y 67, llegando a una última pasada. Esta cuarta pasada lo que va a hacer es que nos va a dividir en pares. Es como si fuera el método binario, ¿se acuerdan? Donde sería de uno por uno, se iría haciendo la comparación y ahí quedaría la ordenación hasta que se llegue a concretar, donde ya me va a producir este algoritmo ordenado, quedando, ahora sí, la última pasada, de 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 21, 27, 28, 35, 36, 44, 56, 60 y 67. Con este método, si ustedes se dan cuenta, al ir dividiendo, ¿sí?, los números de elementos desde la primera pasada hasta la última que se pueda generar, pues va a depender del número de elementos. Por lo tanto, este, siempre llegaremos a una última pasada, si es que todavía no están ordenados, de elemento uno a uno, ¿sí? Tenemos aquí un ejemplo del método de Shell que se está aplicando de manera algorítmica. Lo van a tener ustedes ahí representado. Y pues bueno, podríamos decir de manera, como a manera de análisis, que la eficiencia del método Shell es un problema algo complicado todavía y aún no está resuelto. Bueno, puesto que hasta el momento no se ha podido establecer la mejor secuencia de incrementos cuando este arreglo o vector es muy grande. Entonces hay que recordar que cada vez que se propone una secuencia de intervalos va a ser necesario correr el algoritmo para analizar su tiempo de ejecución. Fue en 1969 cuando Pratt descubrió que el tiempo de ejecución del algoritmo es del orden de n a logaritmo natural al cuadrado
unas pruebas exhaustivas que fueron realizadas para obtener la mejor secuencia de intervalos, cuando el número de elementos del arreglo es igual a 8, arrojaron como resultado que la mejor secuencia corresponde a un nivel de 1, que no es más que el método de inserción directa estudiado en la entrega anterior. Entonces, estas pruebas también van a determinar que el menor número de movimientos se van a registrar con una secuencia de 3, 2 y 1. Es necesario aclarar que las pruebas exhaustivas van a corresponder a un análisis de factorial de 8. Posibilidades, que es decir, 40.320 casos diferentes. Como podemos observar, eh, se muestran las 10 mejores secuencias obtenidas al evaluar las 40.320 posibilidades de secuencias que se van a representar cuando se tiene un arreglo de 8 elementos. Entonces, como conclusión, con el análisis de eficiencia de este método de Shell, se va a mencionar que estudios de Peterson y de Russell de una universidad de Stanford, ya en 1971, nos hacen mostrar que las mejores secuencias para los valores de n, comprendidos entre 100 y 60.000, son las que se van a presentar y que tendríamos algunas consecuencias. Supongamos que se desea ordenar las claves del arreglo unidimensional A utilizando el método de Shell, donde tendríamos nosotros que la secuencia de intervalos que se va a utilizar va a corresponder a la fórmula de 2k-1, donde es la que representa Peterson y Russell. Entonces, con este algoritmo tendríamos nosotros la cantidad de secuencias que se van a estar realizando y de acuerdo a las posiciones. Y bueno, con eso tendríamos nosotros que los resultados parciales de cada pasada, así como el resultado final, se puede determinar que representa el número de pasadas internas que están representadas en intervalos en el cual se está trabajando. Entonces, este método tiene cierta mejora con respecto a los anteriores y hasta aquí dejaríamos este método de Shell con su explicación. Gracias.